Muy buenas tardes, apreciados cibernautas, desde la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz, el lugar donde se encuentra el emporio petroquímico más grande de Latinoamérica. Desde la izquierda estamos transmitiendo. Este es un programa de análisis político. El tema de hoy, el voto humanista y el obradorismo en México. Somos vistos y escuchados por más de 190,000 personas en Facebook. Nos acompañan nuestros panelistas, el psicólogo Alfredo Celeiva, analista político, el exopolitólogo Marco Antonio Castellanos, el ingeniero Cusberto Sánchez, analista político, y su servidor, Sandy Mariño Lara. Para entender el voto humanista y el obradorismo en México, tenemos que definir el humanismo como una filosofía de la vida democrática y ética que afirma que los seres humanos tienen el derecho y la responsabilidad de dar sentido y forma a sus propias vidas. El humanismo mexicano, no solo por la frase atribuida al literato Publio Terencio de que nada humano nos es ajeno, sino que nutriéndose de ideas universales, lo esencial proviene de nuestra grandeza cultural milenaria y de nuestra excepcional y fecunda historia política. Cuando hablamos sobre el humanismo, de este voto humanista, y cuando hablamos del obradorismo en México, hablamos de la identidad cultural y milenaria, hablamos de las raíces, hablamos del origen. A través del tiempo de nuestra historia, en la época de la colonización hasta la época contemporánea, hemos tenido grandes humanistas, recordando un poco de historia. En la época de la colonización, Nezahualcóyotl, Cuauhtémoc, fueron también grandes humanistas, preocupados por dar también a su población el beneficio. En el caso de la Reforma también, tuvimos en la Reforma en 1857, si no mal recuerdo, con uno de los grandes o mejores presidentes que ha tenido la historia de este país, como Benito Juárez García, y sus colaboradores como Guillermo Prieto, como Lerdo de Tejada, a Matías Romero, a Melchor Ocampo, los hermanos también Cerdán. Y hablar también de lo que fue la independencia, de esos grandes curas rebeldes, como lo fue José María Morelos y Pavón, la corregidora José Ortiz de Domínguez, al cura Hidalgo también, a Ignacio Allende, a Vicente Guerrero. Y ya en la época revolucionaria y postrevolucionaria podríamos manejar a los hermanos Flores Magón. Ricardo, que fue uno de los principales que encabezan el anarquismo en esa época de la revolución. Privado, hermano Flores Magón, principalmente Ricardo, privado de su libertad. Es asesinado incluso en una de las cárceles de Estados Unidos, un día antes de su salida, porque el gobierno, en este caso mexicano, pide un indulto, una amnistía para darle la libertad. Y extrañamente, según la historia, ese día es estrangulado también. Esa es la historia también de lo que fue Ricardo Flores Magón. Y Emiliano Zapata, Francisco Villa, Pascual Orozco también como general, y uno de los próceres de la democracia, padre también de la democracia, como es Francisco I. Madero, y su hermano también, Gustavo Madero. Y ya en la época revolucionaria también podríamos manejar uno de los humanistas como Elías Calles también. Un humanista, un hombre también de ideas, un hombre muy educado como lo fue José Vasconcelos. Alfredo Caldermil, ¿qué nos puedes comentar en relación al humanismo? El humanismo no es nada nuevo en el mundo. Recordemos que en el siglo XIV ya Giovanni Boccaccio, Jean-Paul Sartre, el propio Dante Alighieri y Erasmo Rotterdam ya estaban empujando fuertemente para que el humano sea el centro del universo. Importante, subrayado, haciendo a un lado el aspecto teológico, el hombre, el ser humano, comienza a ser visto como el elemento central del universo. Es el antropocentrismo, conocido mundialmente como tal, y que viene a marcar un antes y un después
de la concepción que se tenía al hombre como un ser derivado de un Dios, hecho a semejanza de un Dios. Aquí le dan la independencia como el centro del universo. Esto como marco de lo que sigue, porque el tema de hoy es también el obradorismo. Muchas personas, las cuales respetamos en todo el país, han dicho erróneamente que el obradorismo es el comunismo, que nos lleva para Venezuela, que nos lleva para Cuba. Eso es una aberración. Eso es derivado de una ignorancia de la evolución del humanismo. Aquí voy a dejar esta parte de mi intervención. En la próxima ya voy a seguir con los aspectos relevantes del humanismo ya aplicados al gobierno democrático de Andrés Manuel López Obrador, que dio origen al actual gobierno que va a tener ya Claudia Sheinbaum, que no es comunista, definitivamente. Sí, no hay que confundir, ¿no? Se habla de una izquierda progresista, humana. Incluso en su libro Andrés Manuel López Obrador, que tenemos la oportunidad de estarlo leyendo, habla incluso sobre el humanismo mexicano, ¿no? Ese es el humanismo mexicano, eso es fundamentalmente. Y hablar sobre el obradorismo en México, y ya hay quienes piensan, los teóricos, de que ya es considerado como una corriente ideológica y de pensamiento, que la política es acción y pensamiento. Ese es el obradorismo. Así es. Marco Antonio Castellanos, profundizar un poquito sobre el tema. Sí, yo quisiera simplificarlo de esta manera. Compañeras, compañeros, el humanismo mexicano es el ideario del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero no solamente su ideario, sino también es su gran e histórico legado. Ya hemos escuchado de parte de mis compañeros panelistas los antecedentes del concepto, pero lo que tenemos que reafirmar en este momento es que con el humanismo mexicano, lo que ha llegado al poder con Andrés Manuel López Obrador es el pueblo de México por primera vez en la historia de este país desde que es independiente. Y lo que va a continuar en el poder ahora con nuestra presidenta electa, Claudia Sheinbaum, es precisamente el poder popular. Nunca antes en la historia había detentado el poder el pueblo mexicano. Y una mujer, además, pero estoy refiriéndome a las clases populares, no a la oligarquía ni a las clases medias. Recordemos que las clases medias es creación de la Revolución Mexicana, compañeras y compañeros. Pero, ¿por qué la importancia ahorita de aclarar a todos que lo que está en el poder con López Obrador es el pueblo? Porque lo que está en juego ahorita no es la transición de un gobierno aquí en la República Mexicana, sino toda la geopolítica mundial volteando hacia México y su elección, sobre todo los Estados Unidos de Norteamérica, nuestros vecinos. Porque lo que está en juego y lo que estuvo en juego en esta elección y seguirá estando en juego en la próxima presidencia de la República con Claudia Sheinbaum es la soberanía y la independencia de México. Sobre todo la soberanía energética, compañeras y compañeros. No les gusta a los Estados Unidos y a la OTAN que México tenga un gobierno democrático y popular, mucho menos que el pueblo esté en el poder. Se acabó el poder de los oligarcas y de las clases medias, que es lo que había
prevalecido al menos desde la Revolución Mexicana para acá. Vuelvo a repetir, la clase media nace como fruto de la Revolución Mexicana, pero no gobernaba el pueblo. Decían que gobernaba el pueblo, pero no gobernaba el pueblo. Gobernaba la oligarquía prianista y gobernaba las clases medias. Ahora ya no. Ahora, con la continuidad y segundo piso de la cuarta transformación, lo que está gobernando es el pueblo. Vamos a ver ahora que tiene la mayoría calificada el Movimiento de Regeneración Nacional, cómo vamos a tener una nueva constitución que va a poner todos los puntos sobre las i, precisamente en tema de soberanía nacional. Van a nacer, y con esto termino esta primera participación, las asambleas populares y colectivas para apoyar las políticas públicas que vengan de la nueva Constitución de la República. He dicho. Gracias al exopolítico Marco Antonio Castellanos. El ingeniero Humberto Sánchez, ¿nos podría escuchar su opinión? Bueno, yo me quiero referir, porque hace falta también meterlo dentro de la gente que nos ha dado esta nación y nos ha dado sus fundamentos, a Fray Melchor de Talamantes. Fray Melchor de Talamantes fue un eclesiástico que siempre estuvo propugnando, y con él nace la idea de la independencia de las colonias. Él fue apresado por sus ideas de independizar a México. De él abrevan Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, la corregidora de Querétaro, todo lo de la conspiración de Querétaro y un número más de la gente que perseguía la independencia de México. Él era el ideólogo. Fray Melchor de Talamantes es apresado en 1808, es mandado a las ergástulas de San Juan de Ulúa, donde cualquiera, por las condiciones insalubres y antihumanas, ahorita que hablamos de humanismo, fallece en 1809, pero él es un pilar y el principal fundamento con el que empieza la independencia de México. Ahora me refiero a otro personaje que ha aportado, es más, para mí es, no sé si pueda ser de los 3 grandes hombres mexicanos del siglo XX. Me refiero a Plutarco Elías Calles. Cuando Plutarco Elías Calles, quien ha sido satanizado, a mí mi abuela me decía que era el anticristo y que el hombre se fue al infierno con todo y zapatos, y no sé, esa es la leyenda urbana que prevalece. Les comento, cuando Plutarco Elías Calles toma posesión de su mandato en 1924, él dice en su toma de posesión: fundaremos 1000 escuelas en el país cada año. No lo cumplió, pero sí fueron muchos cientos de escuelas rurales y de oficios que se pusieron en todo el país. Él le da el ejemplo a Tomás Garrido Canaval, quien impone escuelas e institutos de oficios donde los muchachos iban becados para que la educación llegara y permeara en todo el país. Todavía nos acordamos que los maestros que mandaba Plutarco Elías Calles en su gobierno a enseñar la letra a los Altos de Jalisco, al Bajío, esos maestros eran desorejados, eran linchados, eran quemados vivos. ¿Por qué? Porque había un grupo que ya sabemos cuál se refiere, que no quiere perder sus privilegios, quieren vivir en el fanatismo de la ignorancia para seguir gozando de prebendas y privilegios. No querían que la educación llegara al pueblo mexicano. Esta gente, tenemos el último ejemplo en Canoa, en el estado de Puebla, en 1968, cuando un fanático en sotana propicia que sean linchados unos jóvenes estudiantes, acusándolos con el verbo de siempre que sacan: son comunistas.
como si ser comunista fuera el pecado capital. No es cierto, el pecado capital es especular, es vivir sobre la pobreza del pueblo. Ese es el pecado capital que defienden. Pero sí les digo, la última esencia de esta gente contra el pueblo de México lo vemos en la señora Xóchitl, que dice: ¿para qué educamos a los indígenas si así son felices? Eso se llama ser retrógrada. El humanismo es aprender que la gente tenga una forma independiente de sobrevivir en esta vida, sin estar sujeto a ser esclavos de ningún fanatismo, para que tengan una independencia de pensamiento en el corto lapso que tenemos de este fenómeno humano que se llama la vida. Sobre esto, yo sí le digo a esos compañeros de un partido que vienen de que lo fundó Plutarco Elías Calles y que todavía siguen contendiendo: por favor, lean la biografía de Plutarco Elías Calles, su nacionalismo revolucionario, y por favor, creo que es una vergüenza que se hayan aliado en una alianza contra natura con aquellos que desorejaban a los maestros, y ahora salen aliados en este proceso electoral. Claro que el pueblo es sabio, le dio la espalda, y por favor, no acaben de enterrar a su partido. Lean la vida de Plutarco Elías Calles y los enunciados que dan vida a su partido, y lo menos que pueden hacer es ponerse al servicio de la 4T, porque el pueblo es el que manda. Muchas gracias. Gracias a los panelistas, muy clara su posición en relación al panelismo, a lo que es el humanismo en México. Y el tema de hoy, sin salirnos de contexto, es sobre el voto humanista. El voto humanista es la esperanza, el derecho también a creer sobre unos nuevos proyectos políticos que están planteando. Estaba yo escuchando a mis panelistas y salen a la luz los próceres de la democracia, personajes históricos desde la época de la independencia, de la revolución, por revolución también así de las calles. Este programa pretende ser un programa también abierto, un programa de análisis político, y más adelante vamos a tocar temas de personajes históricos. El ingeniero Cuthberto hablaba sobre un personaje también tabasqueño, incluso no es tabasqueño, lo que fue Garrido Canaval. Tomás Garrido Canaval nace en Chiapas, pero gobierna tres veces en 3 periodos, y quiero referirme de 1919 a 1935, el estado de Tabasco, y también Yucatán, como de manera interina. Él forma también parte incluso del gabinete del general Lázaro Cárdenas del Río. Es interesante. Más adelante vamos a tener también un tema, me llama mucho la atención el tema del tabasqueño, pues, chiapaneco, lo que es Tomás Garrido Canaval. Interesante. Anticlerical, ¿no? El quemasantos, así se le llamaba. Para cerrar este bloque, vamos a escuchar a nuestro amigo panelista, Castellanos. ¿Qué puedes comentarnos para ir haciendo conclusiones? Sí, acerca del voto en el pasado proceso histórico electoral constitucional. Bueno, ¿por qué hubo tanta votación? Porque antes el pueblo se abstenía de votar. El espectro del abstencionismo ayudaba a la oligarquía y a las clases medias a estar en el poder del PRIAN. Había un gran abstencionismo. Ganaban con poca concurrencia del padrón electoral a las casillas. No eran muchos los que votaban. Era el abstencionismo. En el abstencionismo estaba una de las claves de la tiranía oligarca que gobernó a México y que se ha ido para siempre. Ahora las clases populares salen a votar masivamente. Pero ¿saben?
y salen a votar porque saben que debe de continuar el pueblo en el poder. Porque con el poder en el pueblo, que es lo que no quieren los oligarcas nacionales, pero sobre todo los Estados Unidos y sus aliados, no quieren que México ocupe el lugar que tiene destinado como potencia mundial, compañeras y compañeros. Eso es lo que está en juego. México está destinado a ser una potencia mundial ahora con Claudia Sheinbaum como nuestra presidenta de la República. Y le toca un gran papel, y con esto termino, a nuestra gobernadora electa, Rocío Nale, claro, en este concierto, porque ella tiene nada más y nada menos en Veracruz lo mejor del desarrollo nacional. Aquí está una planta nuclear, nucleoeléctrica. Aquí está el interoceánico. Podría nombrar tantas y tantas cosas. Está el interoceánico, pero el interoceánico está ahorita con el humanismo, porque el humanismo era muy necesario para que México tenga presencia geopolítica. La herencia de López Obrador no nada más es el humanismo, no nada más es nuestra soberanía, también es el ideario ya del pueblo, es la identidad, como dijo bien Sandy Mariño, nuestro conductor, es la identidad del pueblo. Entonces, esa es la lucha. La lucha es por la soberanía y por hacer de México una potencia mundial. Claro, eso no lo quieren los gringos, no lo quieren los europeos, pero hay otros que nos ven con buenos ojos, por ejemplo, los BRICS. Estoy hablando de Rusia, de Brasil, de China, de la India y de Sudáfrica. Esos nos ven con buenos ojos también, pero nos tenemos que hacer respetar, y para respetar a México nosotros debemos hacernos respetar. Por eso los grandes ejes de la defensa nacional no solamente está en la soberanía energética, también tenemos que tener un ejército fuerte, no porque vayamos a combatir, sino porque necesitamos tener la presencia de la disciplina. Recordemos que somos la herencia, el México nuevo. Plutarco era el jefe máximo de la revolución. Él, durante mucho tiempo, fue el referente del poder político en México. Ahora transitamos en un clima de libertad. La herencia de López Obrador es su ideario político. Y el destino con Sheinbaum es hacer de México precisamente una potencia mundial, respetada globalmente. He dicho. Claro que sí. Alfredo, tu última opinión. Sí. Ahorita que estamos mencionando características, propiedades del humanismo, tenemos que subrayar que el humanismo privilegia las libertades. Eso lo pone siempre en el centro de la discusión y es lo que le da preferencia al indígena, al campesino, a los grupos originales, a los marginados, a los pobres. Un postulado que ya le dio la vuelta al mundo muchas veces y que salió de los labios de Andrés Manuel López Obrador: por el bien de todos, primero los pobres, es una frase cargada de humanismo. El humano como centro del universo, el pobre como grupo mayoritario en el universo mexicano, es el privilegiado en este gobierno de Andrés Manuel y en el que sigue, porque los dos, sin que se diga que Claudia Sheinbaum es títere del presidente, que no es así, ellos forman parte del mismo movimiento, tienen el mismo origen político. Nunca se va a escuchar a Claudia Sheinbaum que diga por el bien de todos primero los oligarcas, jamás, esto es una aberración. Ella tiene que repetir la misma frase porque ella viene desde los inicios de este movimiento. Ahora, muy importante que mencionaban aquí mis compañeros, el triunfo arrollador del pasado 2 de junio. ¿Cuál fue la razón? La razón fue
que precisamente en todo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se privilegió a los pobres, a ese grupo social que siempre fue marginado. Andrés Manuel lo integra a la dinámica de todo el país, que eso le molestaba a los oligarcas. Ellos siempre querían seguir viendo al pobre, al campesino, al marginado, querían seguirlo viendo menos, como personas de segunda o de tercera clase, y Andrés Manuel López Obrador los metió en la dinámica nacional y todos ellos una diferencia mucho mayor de la que tuvo Andrés Manuel sobre sus contrincantes, ahora con 35 millones de votos para la izquierda, para Morena, para la primera mujer que va a gobernar México en la historia de nuestro país. Eso es importantísimo, porque ella le dará continuidad a la Cuarta Transformación, ella seguirá aplicando todos los programas sociales que son también de origen humanista, porque ponen al humano en el centro del universo, y todos estos apoyos que les brindan los programas sociales son dirigidos a las personas que más lo necesitan. Esto le enferma, le molesta a los oligarcas que quieren seguir viendo a los pobres como seres de segunda clase, de segunda categoría, y eso no es así, y ellos lo saben. Cuando decimos que los mexicanos ya abrieron los ojos, es porque ya entendieron que se les está tomando en cuenta a todos los estratos sociales, a los jóvenes, a los marginados, a los desempleados, a las personas con discapacidad, a las madres solteras, a todos. Andrés Manuel López Obrador los pudo poner en el centro del universo político de México, y por eso fue que se manifestaron. Nos manifestamos el pasado 2 de junio votando masivamente por Morena, por la Cuarta Transformación, votando a favor de que se continúen con los principios y preceptos del obradorismo, y ya nos encontramos construyendo el segundo piso de la democracia de la Cuarta Transformación en nuestro país. Enhorabuena, México dio un gran paso, todos los ojos del mundo están puestos en México, porque nuestro país acaba de dar un gran paso más hacia su soberanía, hacia la libertad, hacia la democracia, hacia la independencia y hacia la superación en todos los órdenes políticos y económico, cultural, social. México, al terminar el sexenio de Claudia Sheinbaum, será muy distinto, será superior en esos términos a muchos otros países hermanos que no han tenido la fortuna de contar con un gobernante de primer nivel como Andrés Manuel López Obrador, y como lo será Claudia Sheinbaum. Enhorabuena por México. Muchas gracias, Alfredo. Emotivas tus palabras. Por último, el ingeniero Humberto Sánchez. Dentro de la obra de Plutarco Elías Calles, me tengo que referir a que en 1929, en pleno maximato, como le llaman, la Universidad Nacional Autónoma de México obtiene su autonomía. Y vean qué importante es esto. Plutarco Elías Calles fue maestro, lo mismo que Álvaro Obregón y que de la Huerta. Ellos privilegiaban la educación, y cuando la Universidad de México pide la autonomía con los jóvenes encabezados por un líder como fue el compañero Gómez, no fue Gómez Morín, Gómez Arias, Alejandro Gómez Arias. Plutarco Elías Calles concede la autonomía, y vean qué importante, siendo militar, él dice: la autonomía de la Universidad Nacional Autónoma de México comprenderá la libertad de cátedra, que ellos manejen sus recursos, y lo más importante, dice, a las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México no podrá ingresar ninguna autoridad, ni siquiera el ejército. Él se autolimita. Vean qué grandeza de pensamiento y de inteligencia. Muy diferente al carnicero
retrógrada de Puebla que reprimió a los estudiantes a bala y mató muchos estudiantes. Vean la diferencia. Ahora, les digo, los que ocasionan en este país la violencia son ese grupo que nos acusa que las clases populares son violentas en el ejercicio del poder. No, ellos fueron los que mataron a Madero y a Pino Suárez con el chacal Victoriano Huerta. Cuando se arma la decena trágica, las campanas de la Catedral de la Ciudad de México repicaban cada vez que le infringían un daño a Francisco I. Madero y su gobierno. Tenemos que recordar que ellos fueron los que con un fanático religioso asesinaron a Álvaro Obregón con León Toral. Ellos son los de la violencia. Ellos son los que quieren este país en el caos permanente y en la lucha entre todos los mexicanos con tal de conservar sus privilegios. Esto quiere decir que el humanismo ha sido apoyado en grandes hombres que en cada una de las etapas de su época han visto por el nacionalismo revolucionario. Y prosigo. La Universidad Nacional Autónoma de México, en el pensamiento de Calles y de estos sonorenses, es la escuela que privilegia la formación de los futuros presidentes de México. De ahí han salido casi todos los presidentes de México. Es el alma mater de nuestros presidentes. Para eso la crearon los sonorenses. Ahora les comento, aquellos individuos que han abominado de su alma mater son, y tienen nombre, son Ernesto Zedillo Ponce de León, Carlos Salinas de Gortari, Miguel de la Madrid. No es cierto que ellos sean alumnos de Harvard, de Yale, de Princeton. No, eso no es cierto. Ellos han ido a cursos, a alguna maestría, a tomarla ya, pero ellos no, su alma mater es la UNAM. Ellos no tuvieron sus grados respectivos en esas instituciones, fueron a tomar unos cursos y así como traicionaron a su alma mater que se llama la Universidad Nacional Autónoma de México, posteriormente vendieron a la patria en cada uno de los periodos que les tocó presidir. Y les comento, Andrés Manuel López Obrador estudió para ser presidente de México bajo el legado del nacionalismo revolucionario que aprendió en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Él es producto del alma mater de la UNAM y posteriormente, siguiendo el ejemplo de Plutarco Elías Calles, que yo considero fue el maestro de Lázaro Cárdenas funda, después de los institutos rurales de artes, de oficios y de educación, funda el Politécnico Nacional, y son entre estos dos grandes hombres que se funda la Universidad Nacional Autónoma de México para los administradores de la patria y el Politécnico Nacional para los técnicos que se requirieron cuando da Lázaro Cárdenas el gran paso de nacionalizar el petróleo mexicano, que todos decían que los mexicanos no íbamos a poder administrar petróleos mexicanos, pero para eso, ya con Wilfrido Ruiz Massieu, Lázaro Cárdenas había creado el Politécnico y tenía las bases para decirle a los extranjeros: largo, porque el petróleo mexicano es de nosotros y lo trabajaremos nosotros. Cuestión que en su última etapa, la ingeniero Rocío Nale ha contribuido para que aquí en México se refine el petróleo mexicano y aquí dé trabajo para todos nuestros compatriotas. Muchas gracias. Gracias, Humberto Sánchez, por tu acertada opinión. Para despedir este programa, el día de hoy, 8 de junio, ¿verdad? Queremos sí informar, de acuerdo a los datos que tenemos en la prensa nacional y estatal, de que tenemos ya gobernadora electa en Veracruz. Se llama Rocío Nale García
Y por supuesto tenemos presidenta de la República, a la doctora Claudia Sheinbaum. ¡Viva Rocío Nale! ¡Viva! ¡Claudia Sheinbaum! ¡Viva! Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana con un tema de interés social y político. Muchas gracias.